Levanta tus manos, dile conmigo: Espíritu Santo, tócame. Puedes poner de pie y levantar tus manos. Espíritu Santo. Hechos capítulo número 2, versículo número 19. Amén. Hechos capítulo número 2, versículo número 19. Escuche bien, amado, lo que hizo la escritura. Amén. Voy a leer, ¿verdad?, el versículo completo, pero lo que quiere, ¿verdad?, enfatizar es donde dice: y señales abajo en la tierra. Pero el versículo completo dice: a la hora del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Amén, amado. Pero como ya le dije, ¿verdad?, la parte del versículo que quiere enfatizar, amado, en el estudio es: y señales abajo en la tierra. Hechos capítulo número 2, verso 19. Vamos a ver, amado, ¿verdad?, después de haber tocado el tópico referente a Israel y las naciones, gloria a Dios, ¿verdad?, ahora las señales que acompañaron al derramamiento del Espíritu Santo. Amén, amado. El sonido de un viento apresurado, ¿verdad?, y poderoso, lenguas de fuego, y el hablar en otras lenguas. O sea, las que constituyen la cuarta dificultad con que nos encontramos en la investigación de los sucesos de Pentecostés. Amén, amado. Su nombre sea la gloria. Ok. La primera y la segunda señal preceden al derramamiento. La tercera le sigue. Repito, la primera y la segunda señal preceden al derramamiento y la tercera le sigue. Amén, amado. ¿Cuáles fueron la primera y segunda señal? Bueno, primeramente el sonido de un viento apresurado y poroso, ¿verdad? Después lenguas de fuego y entonces el hablar en otras lenguas. Por lo tanto, amado, escuche bien, estas señales no son meramente simbólicas. Amén. Estas señales no son meramente simbólicas. Al menos el hablar en otras lenguas aparece como parte del relato. Un símbolo, ¿qué hace, amado? Pretende representar o indicar algo o llamar la atención hacia ese algo, por lo que puede ser omitido sin afectar al asunto en sí mismo. Ahora, un símbolo es como una señal vial. Amén. En el camino se puede retirar sin afectar el camino. Si las señales de Pentecostés fueron puramente simbólicas, entonces el evento habría sido el mismo sin ella. Sin embargo, la ausencia de la señal de otras lenguas habría modificado completamente el carácter de la historia posterior. Entonces, amado, ¿qué sucede aquí? Bueno, esto justifica la teoría de que las dos señales precedentes fueron además partes componentes del milagro. Amén. Repito que esto justifica la teoría de que las dos señales precedentes, cuales, recalco, viento, amén, apresurado y poderoso, y lenguas de fuego, fueron que, aleluya, gloria a Jesús de Nazaret, fueron además partes componentes del milagro. Fortalece la teoría el hecho de que ninguna de ellas es una señal apropiada, pues un símbolo debe hablar. Amén, amado. Un símbolo, aleluya, debe hablar. Y la señal vial que deja al viajero en la duda sobre la dirección, aleluya, que debe tomar, no constituye ninguna señal vial. Teniendo en cuenta el hecho de que durante 18 siglos los teólogos han sido incapaces de determinar con algún grado de certeza el significado de los dos llamados símbolos, aleluya, debe reconocerse que es difícil creer que los apóstoles o la multitud captaran su significado en forma simultánea y en un mismo sentido. O sea, el punto demuestra lo contrario. Ellos no entendieron las señales. Las personas dentro de la multitud, confundidas y perplejas, se dijeron unas a otras: ¿qué quiere decir esto? Y cuando Pedro se levantó como apóstol para interpretar el milagro, aclarado su entendimiento por el Espíritu Santo, no hizo ningún esfuerzo para vincular significado simbólico alguno a las señales, sino que simplemente declaró que había ocurrido un acontecimiento mediante el cual la profecía de Joel se había cumplido. Amén, hermano. Seguimos, ok. Entonces, el acontecimiento de Pentecostés extrajo todo lo que contenía la profecía de Joel. Repetimos la pregunta. Entonces, el acontecimiento de Pentecostés extrajo todo lo que contenía la profecía de Joel. De ninguna manera, pues el sol no se convirtió en tinieblas. Amén, hermano. Amén. El sol no se convirtió en tinieblas, ni la luna en sangre. Y no se dice nada respecto a los sueños de los ancianos. Amén, amado. No se dice nada respecto al sueño de los ancianos.
tampoco podría, amén, el sorprendente día que se agoten esta y tantas otras profecías, no puede llegar hasta el regreso del Señor. Lo que el santo apóstol quiso decir en realidad fue que a través de este acontecimiento, el día del regreso del Señor se había acercado de manera importante. O sea, el derramamiento del Espíritu Santo es uno de los grandes hechos que promete la llegada de ese día grande y notable. Sin el derramamiento del Espíritu, ese día no puede llegar. Hermano, sin el derramamiento del Espíritu, ese día grande del Señor no puede llegar. Cuando nos encontremos mirando hacia atrás desde el cielo, el día de Pentecostés se nos aparecerá como el último gran milagro que ocurrió en forma inmediatamente anterior al día del Señor. Alaba que Él es bueno. Y como aquel día será acompañado de señales terribles, tal como lo fue el día de preparación de Pentecostés, el apóstol los une y los hace aparecer como uno, mostrando que en la profecía de Joel, Dios apunta a ambos acontecimientos. Si fuera cierto, hermano, si fuera cierto que las señales que acompañarán el regreso del Señor, sangre, fuego y vapor de humo, no serán simbólicas, sino más bien elementos constitutivos de la última parte de la historia del mundo, es decir, su último holocausto, entonces es seguro que Pedro no entendió las señales de Pentecostés como simbólicas. Tampoco puede ser contemplada la explicación aún más insatisfactoria respecto de que estas señales estuvieron destinadas solo a atraer y mantener la atención de la multitud. Repito, tampoco puede ser contemplada la explicación aún más insatisfactoria, o sea, que no satisface respecto de que estas señales estuvieron destinadas solo a atraer, amén, y mantener la atención de la multitud. O sea, se descarta eso. Los sentidos de la vista y la audición son los medios más eficaces mediante los cuales el mundo exterior puede actuar sobre nuestra conciencia. Con el fin de lograr repentinamente estimular y emocionar a una persona, solo se necesita asustarla por medio de una explosión o mediante el destello de una luz deslumbrante. Actuando de acuerdo a esto, algunos de los primeros metodistas solían disparar pistolas en sus reuniones de avivamiento con la esperanza de que la detonación y el fogonazo crearan el estado mental que se deseaba producir. Por lo tanto, amado, la emoción posterior de la gente la haría más susceptible a la operación del Espíritu Santo. Los experimentos del ejército de salvación son similares. Son este concepto que hacen. Bueno, las señales de Pentecostés tuvieron un carácter similar. Algunos suponen que los discípulos, aún hombres inconversos, se encontraban en el día de Pentecostés sentados todos juntos en la cámara alta, a fin de volverlos susceptibles al fluir del Espíritu Santo. O sea, ellos debían ser estimulados por un ruido y un disparo. Debía parecer como si una violenta tormenta hubiera estallado sobre la ciudad. Entonces destellos de relámpagos y truenos serían vistos y oídos. Y cuando la multitud estuviera ya sobresaltada y aterrorizada, entonces reinaría la condición deseada para recibir al Espíritu Santo y el derramamiento podía llevarse a cabo. Pero tales extravagancias solo dañaban los delicados sentidos de los hijos de Dios, siendo además casi un sacrilegio comparar las señales de Pentecostés al fogonazo de una pistola. Amén, hermano. Por lo tanto, solo queda una explicación posible, es decir, considerar las señales de Pentecostés como elementos verdaderos y reales del evento, enlaces indispensables en la cadena de acontecimiento. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Ok, amado, escuche bien ahora. Cuando un buque entra en el puerto, se puede ver la espuma debajo de la proa y escuchar las aguas al estrellarse contra los costados de ella. Cuando un caballo corre por la calle, se oye el ruido de sus cascos contra el pavimento y se ven las nubes de polvo que se levantan. Pero ¿quién diría que estas cosas que se han visto y oído son simbólicas? Ellas necesariamente pertenecen a aquellas acciones y son parte de ellas, y a la vez es imposible que ocurran sin ellas. Por lo tanto, no creemos que las señales de Pentecostés hayan sido simbólicas o destinadas a crear una sensación, sino que pertenecían inseparablemente al derramamiento del Espíritu Santo y fueron causadas por Él. Bendito sea el que vive para siempre. Amén. Ok,
Ahora, el derramamiento no podía ocurrir sin generar estas señales. Cuando el torrente montañoso se precipita por las laderas empinadas de las rocas, debemos oír el sonido de agua apresurada, debemos ver el rocío que vuela. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo desciende de las montañas de la santidad de Dios, debe oírse el sonido de un apresurado y poderoso viento y verse un brillo glorioso, y el hablar en lenguas extrañas debe seguirle. Y esto bastará para explicar el significado que le hemos dado. O sea, no es que neguemos que estas señales también tuvieran un significado para la multitud. El ruido de los cascos del caballo advierte a los viajeros en el camino. Y aceptamos que el propósito de las señales fue comprendido en la perplejidad y el desconcierto que ellas causaron en los corazones de aquellos que se encontraban presentes. Pero aún así, hermano, mantenemos que incluso en ausencia de aquellos que, amén, de la multitud, en ausencia de la multitud y su desconcierto, el sonido de un impetuoso y fuerte viento se habría oído y las lenguas de fuego se habrían visto, tal como los cascos del caballo provocan que el suelo vibre aun cuando no haya ningún viajero a la vista. Así el Espíritu Santo no podría descender sin ese sonido y ese resplandor, aun cuando ni un solo judío pudiera encontrarse en toda Jerusalén. Amén, hermanos. Por lo tanto, siendo así, hermanos queridos, el derramamiento del Espíritu Santo fue real, no aparente. Y tras haber encontrado su templo en la cabeza glorificada, él necesariamente debía que descender del cielo y fluir hacia el cuerpo. Hello. Y este descenso del cielo y esta propagación hacia el cuerpo no podían ocurrir sin causar estas señales. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, no resulta legítimo adentrarse más profundamente en este asunto. En Horeb, Elías escuchó al Señor pasar una suave brisa, ¿verdad que sí? E Isaías oyó el movimiento de los pilares de las puertas del templo. Y esto parece indicar que la aproximación de la majestad divina provoca un alboroto en los elementos, o sea, el que resulta perceptible para el nervio auditivo. Pero como ocurre, no lo sabemos. Sin embargo, observamos en primer lugar, escuche bien, el que el Espíritu pueda obrar sobre la materia resulta evidente, pues nuestros propios espíritus actúan sobre el cuerpo en todo momento y por esa acción son capaces de producir sonido, hablar, llorar y cantar. No son sino nuestro espíritu que está actuando sobre las corrientes del aire. Y si nuestro espíritu es capaz de tales acciones, ¿por qué no lo será el Espíritu del Señor? ¿Por qué decir que fue algo misterioso cuando el Espíritu Santo en su descenso obró de tal manera sobre los elementos que los efectos vibraron en los oídos de los presentes? En segundo lugar, cuando Dios el Señor hizo el pacto con Israel en Sinaí, habló con tan terribles truenos que incluso Moisés dijo: estoy espantado y temblando, pero no con la intención de aterrorizar a la gente, sino porque un Dios santo y enojado no puede hablar de otra manera a una generación pecadora. Por lo tanto, no es de sorprenderse que la venida de Dios a su pueblo del nuevo pacto fuera acompañada por señales similares, no a fin de llamar la atención de los hombres, sino porque no podía ser de otra manera. Bendito sea el dulce nombre del Señor. Amén. Ok, amado. Lo mismo se aplica a las lenguas de fuego. Escuche bien. Las manifestaciones sobrenaturales son siempre acompañadas por la luz y el resplandor, especialmente cuando el Señor Jehová o su ángel aparecen. Recordemos, por ejemplo, el momento en que Dios hace el pacto con Abraham, a su nombre sea la gloria, amén, en nombre del Señor, o los acontecimientos en la zarza ardiente. ¿Por qué entonces nos debería sorprender que el descenso del Espíritu Santo contara con la presencia de fenómenos como los que fueron vistos por Elías en Horeb, Moisés en la zarza, Pablo en el camino a Damasco, Juan en Pasmos? Entonces las lenguas repartidas asentándose sobre cada uno de ellos no prueba nada en contra, pues él se dirigió a cada uno de ellos y entró en sus corazones y en cada situación dejó atrás un rastro de luz. La interrogante, hermanos queridos, respecto de si el fuego visto por estos hombres en esas ocasiones pertenecía a una esfera más alta o fuera el efecto de la acción de Dios sobre los elementos de la tierra,
no puede ser respondida. Ahora, ambos puntos de vista tienen mucho en su favor. ¿Por qué, hermano? Bueno, no existe oscuridad en el cielo y la luz celestial debe ser de una naturaleza superior a la nuestra, incluso por encima del brillo del sol, de acuerdo a la descripción que dio Pablo sobre la luz en el camino de Damasco. Hello. Por lo tanto, es muy probable que en estos grandes acontecimientos las fronteras del cielo, amén, se superpusieran a las de la tierra y una gloria mucho mayor resplandeciera sobre nuestra atmósfera. Pero, por otra parte, es posible que el Espíritu Santo obrara este misterioso resplandor directamente a través de un milagro. Y esto parece ser confirmado por el hecho de que las señales que acompañaron la entrada de la ley sobre Sinaí, evento que fue semejante a este, no provenían de más altas esferas, sino que fueron operadas a partir de elementos terrenales. Por último, se debe notar que el derramamiento del Espíritu Santo, amén, en la casa de Cornelio y sobre los discípulos de Apolos fue acompañado de un hablar en otras lenguas, pero no de las otras señales. Esto confirma nuestra teoría, pues no se trató de una venida a la casa de Cornelio, sino de una conducción del Espíritu Santo hacia otra parte del cuerpo de Cristo. Si la intención hubiera sido el simbolismo, las señales se hubieran repetido. Como no se trata de símbolos, ellas no aparecieron. Amén, hermano. Gloria a Dios. El tópico número 28 habla del milagro de las lenguas. El milagro de las lenguas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, 1 Corintios, capítulo número 14. Amén. 1 Corintios, capítulo 14, versos 27 y 28. Amén. 1 Corintios, capítulo número 14, versículos 27 y 28. A su nombre sea la gloria. Ahí dice, escuche bien. Si habla alguno en lengua extraña, uno interprete, y si no hay intérprete, que haya en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Acá, ¿verdad? 27-28 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a la más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, que haya en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ok, hermano, escuche bien ahora. La tercera señal que siguió al derramamiento del Espíritu Santo consistió de sonidos extraordinarios que provenían de los labios de los apóstoles. O sea, sonidos extraños a la lengua aramea, que nunca antes se habían escuchado de sus labios. Por lo tanto, hermano, estos sonidos impresionaron a la multitud de diferentes maneras. Algunos los llamaron balbuceos de hombres ebrios. Otros oyeron en ellos proclamadas las grandes obras de Dios. Para estos últimos, parecía como si les estuvieran oyendo hablar en sus propias lenguas. Y para los partos sonaba como el parto, para los árabes como el árabe, etcétera, etcétera. A la vez que Pedro declaró que esta señal pertenecía a la esfera de la revelación, ya que era el cumplimiento de la profecía de Joel, que decía que todas las personas se convertirían en partícipes de la operación del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la pregunta sobre cómo interpretar esta señal maravillosa ha ocupado las mentes pensadoras de todos los tiempos. Vamos entonces, hermanos queridos, a proponer una solución. Ok, la que presentaremos en la siguiente observación. En primer lugar, escuche bien. Este fenómeno de hablar espiritual en sonidos extraordinarios no se limita a Pentecostés, como tampoco al segundo capítulo de los Hechos. Por el contrario, el Señor dijo a sus discípulos, incluso antes de la ascensión, que ellos hablarían en nuevas lenguas, ¿verdad? Eso está en Marcos, capítulo número 16, verso número 8. Amén. Marcos 16, amén, verso 8. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén. Marcos 16, verso 8. Vamos allá un momentito. Cristo dijo ahí, ¿verdad? Y ellas se fueron huyendo. Aleluya. Gloria a Dios. Déjame que... Ok. Y ellas se fueron huyendo. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Estoy en Marcos 16, 8.
Gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, bendito es Jesucristo, ¿verdad? Aleluya. Ahí dice que el Señor, ¿verdad?, dio a sus discípulos, incluso antes de la sesión, que ellos hablarían en nuevas lenguas. Amén. Entonces dice que, y de la epístola de Pablo resulta evidente que esta profecía no se refería solo a Pentecostés, pues se lee en 1 Corintios, capítulo 11, amén, capítulo 12, perdón, verso 10, aleluya, que en la iglesia apostólica, dentro de los dones espirituales, se encontraba el de las lenguas, que algunos hablaban, aleluya, gloria al Señor, en tipos de lengua o sonido. En el versículo 28, el apóstol declara que Dios ha establecido este fenómeno espiritual en la iglesia. Y cabe señalar que en 1 Corintios, capítulo número 14, del 1 al 33, el apóstol presta especial atención a esta señal extraordinaria y muestra que en aquel tiempo era muy normal. No puede ponerse en duda que el don de lenguas mencionado por Pablo y la señal sobre la cual habla Lucas en Hechos 2 son sustancialmente uno y el mismo. En primer lugar, la profecía de Cristo es general. Hablarán nuevas lenguas. En segundo lugar, se dice que ambos fenómenos han provocado irresistibles impresiones sobre los incrédulos. En tercer lugar, ambos son tratados como dones espirituales. Y por último, a ambos se aplica el mismo nombre. Amén. Gloria a Dios. Ahora, sin embargo, hermanos queridos, había una diferencia muy perceptible entre ellos. El milagro de las lenguas en el día de Pentecostés fue patente a un gran número de oyentes de diferentes nacionalidades, mientras que en las iglesias apostólicas fue entendido solo por unos pocos, quienes fueron llamados los intérpretes. Amén. En conexión con esto está el hecho de que el milagro de Pentecostés generó la impresión de hablar a una sola vez a todos los oyentes en lenguas diferentes, de modo que ellos fueran que edificados. Sin embargo, esto no constituye una diferencia fundamental. Aunque en las iglesias apostólicas, hermanos queridos, no hubo más que unos pocos intérpretes, aún así hubo algunos que entendieron el discurso maravilloso. Hubo además, no solamente eso, también hubo una marcada diferencia entre los hombres que fueron dotados de esta manera. Algunos entendieron lo que decían, otros no. Pues Pablo los amonesta diciendo, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Amén. 1 Corintios, capítulo 14, verso 13. Sin embargo, incluso sin esta capacidad, el hablar en lenguas tenía un efecto edificante sobre el propio orador. Aunque se trataba de una edificación no comprendida, el efecto que una operación desconocida tenía en el alma. Amén, hermano. De esto podemos deducir entonces que el milagro de las lenguas consistía en la expresión de sonidos extraordinarios, los cuales no podrían ser explicados a partir de la información existente, ni por el orador, ni por parte del oyente, y al cual en ocasiones se agregaba otra gracia, es decir, la de interpretación. Por lo tanto, tres cosas eran posibles: que el orador por sí mismo comprendiera lo que decía, o bien que los demás comprendieran lo que decía, pero que él mismo fuera incapaz de hacerlo, o por último, que tanto el orador como los oyentes lo comprendieran. Y este entendimiento, hermanos queridos, pues hace referencia a una o más personas. Amén. Gloria al que para siempre. Ok. Sobre esta base, incluimos los milagros de lengua. Amén. Sobre esta base es que estamos incluyendo los milagros de lengua en una sola clase. Sin embargo, haciendo la distinción de que mientras en el día de Pentecostés se materializó un milagro perfecto, más tarde lo hizo en forma incompleta, tal como en los milagros realizados por Cristo al resucitar muertos. Existe un perceptible aumento de la energía. En primer lugar, el levantar a un recién muerto, oiga esto, amén, a su nombre sea la gloria, la hija de Jairo. Luego a uno a punto de ser enterrado, el joven de Naín. Y por último, a uno que ya se encontraba en descomposición. Repito, tal como en los milagros realizados por Cristo a resucitar muertos, existe un perceptible aumento de la energía. Y usted lo va a ver, hermano, ¿verdad? Con los ejemplos que estamos dando. En primer lugar, el levantar a una recién muerta, la hija de Jairo, ¿se acuerda, amado? Ahora le dijo, Talita Kumi, niña, te digo, levántate, amén, gloria a Dios.
Luego a uno a punto de ser enterrado. Mujer, ¿por qué llora? Tocó el féretro, aleluya, ¿verdad? Y entonces le dijo al muchacho, levántate, su nombre sea la gloria. Fíjese, primero a una que había muerto recientemente, luego uno que estaba a punto de ser enterrado, y por último a una que ya estaba en descomposición como Lázaro. Maestro, es de 4 días ya hiede. Amén, gloria a Dios. Así también el milagro de las lenguas, existe una diferencia de poder, no que aumenta, sino que disminuye. La más poderosa, oiga esto, la más poderosa acción del Espíritu Santo es vista primero. A continuación, las menos poderosas. O sea, es poderoso, oiga esto, es precisamente lo mismo que ocurre en nuestro propio corazón. En primer lugar, el hecho poderoso de la regeneración. Después de eso, las manifestaciones de poder espiritual que son menos marcadas. Y por lo tanto, en el día de Pentecostés se produjo el milagro de las lenguas en su perfección. Más tarde en las iglesias se produjo en una medida más débil. En segundo lugar, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, no hay pruebas de que el milagro de las lenguas consistiera simplemente en hablar alguna de las lenguas conocidas no aprendidas previamente. Si este hubiera sido el caso, Pablo no podría haber dicho, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. La palabra desconocida aparece en cursiva y no se encuentra en el griego. Amén, amado. Repito, la palabra desconocida se encuentra en cursiva y no aparece en el griego. Más aún dice que las lenguas son una señal no para aquellos que creen, sino para aquellos que no creen. Si se hubiera tratado un asunto de idiomas extranjeros, pero comunes, la cuestión de entenderlos no hubiera podido depender de la fe, sino simplemente del hecho de si la lengua había sido adquirida mediante un estudio o si se trataba de la propia lengua materna de la persona. Por último, la noción de que estas lenguas se refieren a las lenguas extranjeras no adquiridas mediante el estudio está en contradicción con Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, por lo cual él no puede referirse a que había aprendido y dominaba más idiomas que otros, sino que él poseía el don de lenguas en mayor grado que otros hombres. Y el verso siguiente es la evidencia, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. De acuerdo con el otro punto de vista, esto debería haber sido: quisiera hablar en un idioma de modo que la iglesia me pueda entender, más que en 10 o 20 idiomas que la iglesia no entienda. Pero el apóstol no dice esto. Él no habla de muchas lenguas en oposición a una, sino de 5 sonidos o palabras en contra de 10,000 palabras. Y de esto se deduce que cuando Pablo dice, hablo, amén, aleluya, en glotai, o sea, idiomas o sonidos, más que todos vosotros, debe referirse al milagro de los sonidos. Amén, gloria a Dios. Ok. Escucha ahora, estamos terminando, amado. Escuchen bien ahora. Porque aunque se objeta muy naturalmente que en Pentecostés los apóstoles hablaron en idioma árabe, hebreo y parto, además que muchos otros aún así, el hecho al que se apela no ha demostrado que ocurriera. Podemos aprender con certeza que Hechos 2, aleluya, que estos partos, elamitas, etcétera, recibieron la impresión de que a cada uno de ellos se le habló en su propia lengua. Sin embargo, el propio relato demuestra más bien lo contrario. Probemos el experimento. Permita que 15 hombres, ¿verdad?, el número de idiomas mencionados en Hechos 2, hablen en 15 idiomas diferentes a la vez y en conjunto, y el resultado no será que cada uno oye su propia lengua, sino más bien que ninguno puede oír nada. Pero el relato de Hechos 2 se oye, oiga esto, pero en el relato de Hechos 2 se explica completamente con que los apóstoles pronunciaron sonidos inteligibles para partos, medos, cretenses, etcétera, porque ellos los entendieron, recibiendo la impresión de que estos sonidos estaban de acuerdo con sus propias lenguas de madre, o sea, sus propias lenguas maternas, ¿verdad?
como un niño holandés que ve un problema en el pizarrón desarrollado por un niño inglés o alemán, naturalmente recibe la impresión de que fue desarrollado por otro niño holandés, simplemente porque las cifras no son signos afectados por la diferencia de idioma. Asimismo, cuando el día de Pentecostés ellos oyeron sonidos pronunciados por milagros, los cuales en forma independiente a la diferencia de idioma fueron inteligibles para el hombre como hombre. El elamita debe haber recibido la impresión que oyó en idioma elamita y el egipcio que se le dirigió a la palabra en la lengua egipcia. Por lo tanto, hermanos queridos, no debemos olvidar que el hablar no es nada más que producir impresiones en el alma del oyente. ¿A través de qué? A través de vibraciones en el aire. Pero si las mismas impresiones pueden ser producidas sin la ayuda de las vibraciones del aire, el efecto sobre el oyente deberá ser el mismo. Pruebe este experimento, amado, sobre los qué, sobre los ojos. O sea, por ejemplo, la visión de estrellas con centellantes o de figuras que se diluyen excita la retina. El mismo efecto puede ser producido al frotarse los ojos, amén, con los dedos, cuando se está reclinado en un sofá, en una habitación oscura. Y esto es lo que se aplica aquí. O sea, las vibraciones del aire no son las más importantes, sino la emoción que el habla produce en la mente. Los nativos de Panfilia acostumbraban a recibir emociones al oír su lengua materna, y cuando recibieron la misma impresión de un modo distinto, debieron pensar que estaban siendo abordados en la lengua de Panfilia. Mi alma alaba a Dios, aleluya, amén. Ok, ahora, en tercer lugar, de acuerdo con la interesante información que entrega Pablo, el milagro de las lenguas consistía en esto, que los órganos vocales no producían sonidos mediante un trabajo de la mente, sino mediante una operación del Espíritu Santo sobre estos órganos. Lucas escribe, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y Pablo demuestra cabalmente que la persona que hablaba en lenguas no lo hacía con su entendimiento, es decir, como resultado de su propio pensamiento, sino como consecuencia de una operación diferente. Amén. Que esto sea posible, lo vemos en primer lugar en las personas que sufren delirio y dicen cosas que están fuera de su propio pensamiento. En segundo lugar, en las personas dementes cuyo hablar incoherente no tiene sentido. Y en tercer lugar, en las personas poseídas cuyos órganos vocales son utilizados por demonios. En cuarto lugar, en Balaam, cuyos órganos vocales expresaban palabras de bendición sobre Israel en contra de su voluntad. Por lo tanto, amado, es necesario reconocer que tres cosas son posibles en el hombre. En primer lugar, que durante un tiempo tal vez pueda ser privado de la utilización de sus órganos vocales. Hello, que durante un tiempo tal vez pueda ser privado de la utilización de sus órganos vocales. En segundo lugar, que un espíritu que ha tomado control de él puede apropiarse del uso de estos órganos. ¿Cuáles? Órganos vocales. Y en tercer lugar, que el Espíritu Santo, y eso es una realidad, hermano, pues yo he oído personas que los demonios son los que hablan a través de ellos. A su nombre sea la gloria. No sé usted, pero yo he tenido esa experiencia. Yo he tenido esa experiencia, hermano, que los demonios toman, aleluya, los órganos vocales de esa persona y son los que hablan, hermano. Y eso usted sabe, eso no es nuevo. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, amado, en tercer lugar, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, apropiándose de sus órganos vocales, puede producir sus labios, amén, de sus labios, es decir, sonidos que son nuevos y diferentes al lenguaje que él normalmente habla. En cuarto lugar, y es verdad que cuando Dios habla, uno no lo sabe, hermano, porque Dios habla distinto a nosotros los hombres. Dios usa unas palabras que son sumamente diferentes. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Por lo tanto, amado, en cuarto lugar, en el griego, estos sonidos son invariablemente designados por la palabra, aleluya, gloria al nombre del Señor, lenguas. Por lo tanto, lenguaje. En el mundo griego, de que se toma esta palabra, la palabra glota siempre se encuentra en fuerte oposición al logos, la razón. Amén, amado. El pensamiento de un hombre constituye el oculto, invisible e imperceptible proceso, amén, de su mente. El pensamiento tiene un alma, pero no un cuerpo. Amén. El pensamiento tiene un alma, pero no un cuerpo.
Pero cuando el pensamiento se manifiesta y adopta un cuerpo, entonces ahí se obtiene una palabra. Hello. Y siendo que la lengua es el órgano movible del habla, da un cuerpo al pensamiento. De ahí el contraste entre el logos, es decir, aquello que un hombre piensa con la mente, y el glota, es decir, aquello que él expresa con los órganos vocales. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, amado, normalmente el glota, alaba, amén, viene solo a través del logos y después de él. Sin embargo, en el milagro de las lenguas, descubrimos el fenómeno extraordinario en el que, si bien el logos permaneció inactivo, el glota pronunció sonido. Y como era un fenómeno de sonidos que no procedía de la mente pensante, sino de la lengua, la Sagrada Escritura la llama muy apropiadamente un don del glota, o sea, don de lengua, amén, don de lengua o fenómeno de sonido. Por último, en respuesta a la pregunta sobre cómo debe entenderse esto, ofrecemos la siguiente representación, amén, gloria a Dios. El habla en el hombre es el resultado de su pensamiento. Usted pensó y habló, amén. Entonces usted ha escuchado, ¿verdad?, ese refrán o esa exhortación que se hace: piensa primero y después habla. Amén, piensa, amén, antes de hablar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el habla en el hombre es el resultado de su pensamiento. Y en un estado sin pecado, este pensamiento es un resplandor interior del Espíritu Santo. Por lo tanto, el habla en un estado sin pecado, aleluya, ve que para siempre es el resultado de inspiración, aspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, en el lenguaje de un hombre que se encuentra en un estado sin pecado, habría sido el producto puro y perfecto de una operación del Espíritu Santo. Él es el creador del lenguaje humano, y sin la lesión y degradante influencia del pecado, la conexión entre el Espíritu Santo y nuestro lenguaje habría estado completa. Pero el pecado ha roto la conexión. El lenguaje humano está dañado por el debilitamiento de los órganos del habla, por la separación de las tribus y naciones, por las pasiones del alma, por el oscurecimiento de la comprensión y principalmente por la mentira que ha entrado. Bendito sea el que vive para siempre. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén, hermano. Ok. Seguimos. Alabado sea Dios. Amén. Escuche bien, amado. De ahí esta infinita distancia entre este lenguaje humano puro y auténtico, que tal como la operación directa del Espíritu Santo sobre la mente humana debería haberse manifestado a sí mismo, y las lenguas realmente existentes que hoy separan a los países, o sea, una diferencia semejante a la que existe entre el Adán glorioso y el deformado Tentote, alaba. Pero la diferencia no está destinada a permanecer. La diferencia no está destinada a permanecer. El pecado desaparecerá. Lo que el pecado destruyó será restaurado. En el día del Señor, en el banquete de bodas del Cordero, todos los redimidos se entenderán entre sí. ¿De qué manera? Mediante la restauración en los labios del redimido de la lengua pura y original, la cual nace de la acción del Espíritu Santo sobre la mente humana. Y el milagro de Pentecostés es el germen y el comienzo de ese gran evento que aún tarda, por lo que llevó sus marcas distintivas. En el día de Pentecostés, en medio de la confusión ruidosa de las naciones, se reveló el lenguaje humano único, puro y poderoso. Amén, que un día todos hablarán, y todos los hermanos y hermanas de todas las naciones y lenguas van a entender. Y esto fue forjado por el Espíritu Santo. Ellos hablan según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Amén, amado. Ellos hablaban, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y ellos hablaron un lenguaje celestial para alabar a Dios. No el que era de los ángeles, sino una lengua que se encuentra por encima de la influencia del pecado. Por lo tanto, la comprensión de este idioma también fue una obra del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. En Jerusalén solo lo entendieron aquellos sobre quienes el Espíritu Santo obró especialmente.
Los demás no lo entendieron. Los demás no lo entendieron. Y en Corintios, ¿verdad? No fue comprendido por las masas, sino por solo aquel a quien le fue dado entender por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ok, amado. En esta noche, ¿verdad? Vamos a hablar hasta aquí porque ahora nos toca el apostolado. Amén. El apostolado tiene el carácter de una manifestación extraordinaria, nunca antes vista. Amén. Gloria a Dios. Ahí fue nos quedamos en el apostolado. Por eso Dios, aleluya. ¿Verdad? Dios es bueno.